Listo, Mochi. Buenas noches, con todas, con todos. No sé, no he visto ningún caballero todavía. Hoy día tenemos un taller muy especial. Su título es Sin máscaras ni mochilas. Como todos los talleres, están dedicados a la psicoeducación, al autoconocimiento, a diferentes herramientas que proporcionamos a una comunidad que nos sigue y que agradecemos por ello. Lo hacemos cada 15 días en este evento que son los miércoles de encuentro, y está dedicado hoy día al autoconocimiento y reflexión sobre las cargas o mochilas que llevamos en la vida, así como las máscaras que nos autocolocamos para ser queridos, ¿sí? Y no siendo, digamos, de alguna manera quienes somos, ¿no? El propósito de este taller es, como les he indicado, aplicar herramientas para darte cuenta. ¿Qué debe soltar? Cada quien se va a dar cuenta, no nosotros le vamos a decir, sino vamos a hacer preguntas motivadoras para que cada quien pueda, digamos, identificar qué suelta, qué le sobra, qué le falta por hacer, qué puedes realizar para ir tras ello, ¿no? Sobre todo para la autenticidad. Este taller, además de ser facilitado por los 3 socios de Centras, Jackie Larrié, Ricardo Lizarzaburu y yo, Emma Rotondo, que los 3 somos consejeros en logoterapia y también tenemos cada uno nuestra especialidad. Como ustedes saben, Centras es una entidad que está abocada al desarrollo de capacidades humanas, es decir, a movilizar a las personas hacia el sentido desde las particularidades de cada quien. Si ya estamos todos, vamos entonces a iniciar este taller con una meditación guiada, con visualización. Les voy a pedir que se sienten cómodamente con la espalda, digamos, con algún respaldo, si pueden, con los pies en el piso, digamos, no cruzar las piernas, para poder, digamos, estar abiertos a los mensajes y a las dinámicas que vamos a trabajar hoy día. Vamos a pedirles que estén relajadamente, colocar su mano derecha sobre el pecho, a la altura del corazón, así que lo sientan clarito, pum, 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 nuestro corazón latiendo, y la mano izquierda sobre el abdomen, ¿sí? Debajo, digamos, del plexo solar, donde puedan ustedes sentir su abdomen cuando vayan respirando, y buscando que, digamos, que puedan sentir esa respiración. Entonces, que la mente se relaje para que no siga hablando, dejar de enviar señales de alerta, digamos, de sentirse juzgado. Siéntanse ustedes libres para elegir, realizar respiraciones conscientes. Inspiro, expiro y sobre todo conectados con su respiración, no para hacerlo de alguna manera, sino como cada quien realiza su respiración, como quiera, sintiendo cómo ingresa el aire por la nariz y cómo se expulsa por la boca y cómo exhalas, relajando en cada respiración cada parte de tu cuerpo. Comienzas entonces, vamos a ir a algunas respiraciones, identificando desde los pies hasta la cabeza qué partes de nuestro cuerpo están tensas, sin juzgar, simplemente observando cómo se sienten hoy, relajadamente. Y vamos soltando y soltando conforme vayamos respirando. Inspira, expira, y te vas relajando, vas llevándole luz a esa parte de tu cuerpo que sientas que está tensa o donde haya dolor. Simplemente siente en ese momento tu cuerpo desde adentro. Inspira, expira, y cuando estés profundamente relajado o relajada, cierra tus ojos y visualízate en el cuarto de baño más lujoso que puedas imaginar. Imagina en el suelo una alfombra mullida, las toallas suaves, calientitas, limpias, caños por todos lados, agua, brilla la luz de las velas. Las paredes están
bellamente pintadas, con murales, a tu gusto, con plantas exóticas, grandes macetas, muchas duchas y tinas, y has ido allá para descansar, reponer fuerzas y sanarte. Imagínate, siente el olor del agua, el sonido del agua, siente lo cálido del ambiente. Empápate de esa relajante atmósfera. Sientes calor y decides tomarte una ducha. Y cuando te colocas debajo de esa ducha, que se ajusta automáticamente a la temperatura exacta que requiere tu piel, tú vas sintiendo claramente cómo va cayendo el agua y va limpiando todas las heridas que puedas tener, internas o externas. Imagínate que esa agua milagrosa va limpiando tus heridas, va quitándote todo lo que te has puesto de máscaras, ¿sí? De una segunda piel, producto del dolor, producto de querer ser querido. Simplemente van cayendo esas máscaras y va saliendo tú mismo, tú misma. Sientes el placer del agua cayendo sobre tu piel, todo tu cuerpo lo siente. Y permaneces bajo esa ducha sanadora y tranquilizante, sobre todo muy tranquilizante, todo el tiempo que necesites. Vas imaginando que limpia y sana tu piel, sana tus heridas y cada parte de tu ser. Todo mágicamente se va limpiando y vas quitando todo aquello que sobra, que cargas, quitas máscaras, todo. Siente claramente qué rico se siente, calientito en esa ducha, que se lleva todo lo negativo. Inspira, expira, y cuando te sientas fresco y renovado o renovada, vas saliendo de la ducha, te envuelves en una enorme toalla calientita y te relajas por unos instantes. Siente ese relax calientito, puedes estar echado, echada, en una silla muy cómoda, o echado en un taburete. Inspira y expira, y puedes ir abriendo tus ojos lentamente. Sintiéndote bien, renovado, renovada, y atenta o atento, abierto a esta experiencia de pasar por este taller, donde vas a salir fortalecido, fortalecida. Abres tus ojos. Inspiras, expiras. Ricardo. Aquí estoy, Edna. Adelante. Bueno, buenas noches con todas. Aquí soy el único caballero en esta... Claro, por si acaso, Edna, aquí estoy. Sí, ya sé. Saludos, saludos, buenas noches con Saludos. todos. Eh, este taller es muy, muy fuerte, muy potente y es preciso mencionar que nuestra participación o, digamos, el contenido es muy, muy puntual, ¿no?
Y quisiera empezar hablando de quiénes utilizan las máscaras y quiénes utilizan las mochilas. Y es evidente que quien las utiliza es una persona. Y una persona que hay que definirla, ¿no?, como un ser racional, con conciencia sobre sí mismo y que cuenta con propia identidad. Pero también es importante hacer un poco de historia. ¿Por qué las máscaras? ¿De dónde proviene la máscara? Y normalmente se le asocia al teatro antiguo, ¿no?, donde las personas ponían una máscara y viene un término prosopón, ¿no?, haciendo referencia a las máscaras que utilizaban los actores en el teatro clásico. También proviene de un término persono, del infinitivo personare, que significa hacer sonar la voz. Recordemos que somos seres en proceso de adaptación al mundo y que al formar parte de una comunidad estamos en permanente interrelación sociocultural. La máscara esconde al actor, la máscara esconde a la persona, la máscara delimita el espacio entre lo individual y el colectivo. Y es importante mencionar acá que existen máscaras emocionales, como guardar la apariencia, ocultar puntos débiles, aparentar estatus social o evitar que otras personas vean lo que sentimos. Nos cuidamos mucho del para qué, como del miedo al ridículo. Y esa es la razón por la cual usamos las máscaras, ¿no? Para aparentar algo que no somos, para ocultar algo que no queremos que vean. ¿Ustedes saben cuál es la máscara emocional más usada? La sonrisa. La sonrisa es la máscara emocional que el ser humano más usa. Y si hoy día, en esta pandemia, utilizamos un tapaboca, una mascarilla o un barbijo, dependiendo cómo lo digan en diferentes países, uno podrá decir, bueno, no podrás verme la sonrisa, lo cual es válido y cierto. Pero sí podemos ver los ojos. Y los ojos, ¿no?, hablan por sí solos. Los ojos dicen mucho. Y es así como nosotros podemos darnos cuenta de qué máscaras están usando la persona o las personas que tenemos en nuestro entorno. Las máscaras que todos llevamos, porque todos tenemos máscaras, sin excepción, fueron construidas en nuestra niñez por cultura, por costumbres, por paradigmas, tabú, taras, N razones. Pero nuestras máscaras, las que hoy día llevamos, las que llevamos también en el pasado y que fueron, digamos, dejadas de lado, fueron construidas en nuestra niñez, ¿no? Y como bien dice la diapositiva, ¿no? Tratan de ocultar una emoción o una debilidad. En realidad, una máscara muestra una inautenticidad del ser humano, ¿no? Y evidentemente, una situación de esa naturaleza, ¿no?, trae consecuencias, trae responsabilidades, ¿no?, que tendremos que asumir si es que no sabemos afrontarlos de manera adecuada y correcta. Gracias. Jackie. Gracias, Ricardo. Jackie. Necesito la lámina. Ok, vamos a hablar de lo que es la autenticidad, ¿no? Es el ser uno mismo. Justamente la autenticidad es un valor en el que hace referencia a cada una de las personas.
donde cada persona acepta la responsabilidad de sentimientos, conductas, donde se es sincero, donde se debe ser coherente consigo mismo y con los demás. Eso es la autenticidad. Dentro de la autenticidad vemos algunas características importantes, como son la responsabilidad, que justamente es el compromiso o la obligación de tipo moral que surge de las posibilidades, ¿no? de, hasta de una equivocación cometida por alguien en un tema X, pero es donde yo me hago responsable, ¿no? No otra persona. La responsabilidad es de cada uno. La autoestima, tan importante y tan escuchada en este tiempo, ¿no? Donde es justamente la valoración positiva de cada uno. Es la opinión emocional que la persona tiene de uno mismo. Es un sentimiento valorativo, ¿no? Que va mostrando rasgos personales, mentales y espirituales. Y todo esto va formando la personalidad. La coherencia, ¿no? La coherencia, que es una relación entre una y otra cosa, que justamente lo hacemos para poder tener una relación lógica y consecuente respecto a algo que yo ya he aceptado, que yo tengo. Justamente el no actuar con coherencia, ¿no? A la hora de tomar una decisión, espérense un ratitito que tengo que estar apagando el micro, gracias, puede llegar a afectarnos gravemente. Y ojo, no es una equivocación, sino es una consecuencia, ¿no? De lo que nosotros hemos creado desde el inicio de algo o con alguien también. La conciencia es justamente el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. La vincularidad, esta vincularidad que ahora está cambiando un poco, el vínculo, que es una especie de cadena invisible que existe entre dos personas o más. Es una relación, es una unión, que ahora estamos trabajando mucho justamente esta... Terminó de hablar. Esta relación, esta cadena que les estoy diciendo invisible, pero ahora la hacemos de una manera virtual. ¿Es posible? Sí, es posible. Nosotros les hemos presentado 5 características para poder ser auténticos, para poder ser responsables, para poder trabajar la autoestima, para ser coherentes, para trabajar de una manera consciente y de una manera en la que nos vamos vinculando. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿puedes definir qué es ser auténtico con una sola palabra? Los invito a que compartan en el chat y nos puedan decir con qué palabra definen ustedes ser auténtico. A ver. Yo misma, muy bien. Ser real. ¿Quién más? Única. Transparente, real. Ser espontánea, transparente, cómoda. Original. Creativa, sincera. Muy bien. Nosotros entonces estamos viendo que cada uno de nosotros como seres únicos e irrepetibles, adicional a lo que tenemos definitivamente características como la que hemos nombrado ahora, cada uno tiene una característica principal que te define como ser auténtico. Vamos ahora a ver las máscaras emocionales más comunes y nos estamos baseando en Lise Bourbeau, ¿ok? Donde nos da 5 heridas y nos relaciona con 5 máscaras. La del abandono, ¿no? La herida del abandono, que es la herida, digamos, a ver, quiero ordenarme un poquito primero porque este tema es muy importante, es muy amplio y he tratado de poder ponerlo para todas de una manera clara. No todo el mundo
puede recordar con exactitud cuántas heridas ha tenido desde la infancia, ¿no? Cuántos sinsabores, cuántos momentos que los ha tenido como límites. Porque nosotros vamos avanzando y mucha gente va olvidando. Y yo digo, entre comillas, hago estas comillas porque van quedando. No las resolvemos, no las enfrentamos, ¿no? Y nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. Y esto nos va a afectar en la autoestima y muchas veces en las relaciones con los demás. Son justamente las mochilas de las que Ricardo nos había hablado hace un rato. Estas experiencias dolorosas que tenemos desde la infancia, las llamamos heridas. Y nosotros vamos a tratar de cubrir estas heridas con máscaras. Y es justamente lo que nos señala Lise Bourbeau, ¿no? Donde la herida del abandono nos hace presentar la máscara del dependiente, donde la soledad se convierte en el peor miedo de quien vive el abandono. Y el peor abandono es ese abandono de la infancia. Es el momento en el que se presenta como una cuestión, una pregunta, ¿no? Y podrá decir, quien vivió el abandono tenderá a abandonar proyectos, a abandonar el matrimonio, a su pareja, ¿no? Porque es una consecuencia. Y muchas veces dicen, te abandono yo antes de ser abandonado. La segunda herida, que es la herida del rechazo, y nos lleva a la máscara del huidizo, ¿no? Donde el adulto que tiene esta herida es porque ha vivido experiencias de rechazo en su niñez. Y justamente va a tener tendencia a rechazarse a sí mismo. Pero al rechazarse a sí mismo, tiende también a rechazar a los demás. Va a arriesgar, a rechazar hasta lo que es placentero para la persona. Y puede rechazar el éxito. Solamente porque tiene un sentimiento vacío. Ese sentimiento interno que lo remece del abandono, ¿no? Culpa por lo general a los demás por ser rechazado. Y no es consciente de ello. Pero es como que viviera en una isla creando su propio círculo vicioso. Esta tercera herida que nos habla Lise Bourbeau es la herida de la humillación, que nos lleva a la máscara del masoquista. La persona adulta que ha tenido experiencia de abuso, incluyendo abuso sexual, o han experimentado humillaciones muy fuertes, ¿no? Hasta comparaciones, y ha sido hasta ridiculizado, y eso lo vemos mucho, se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, se le dice permanentemente, estás gorda o estás gordo, te han salido granitos en la cara, pero no se le dice de una manera constructiva, sino hace que la otra persona se sienta humillada. Y esto nos lleva a cargar la mochila, ¿no? Con tanta inseguridad por esa humillación, que justamente las personas se encierran en la timidez, en seres indecisos. Se sienten culpables, la culpabilidad los persigue permanentemente. Incluso podrían llegar a dudar el derecho de su propia existencia. Esta cuarta herida, que es la herida de la traición, que lleva la máscara del controlador, ¿no? El adulto con la herida de la traición va a ser una persona desconfiada, terriblemente desconfiada, porque no permite confiar en nada ni en nadie, y muchas veces no confía ni siquiera en uno mismo. Su mayor miedo es la mentira, y buscará de una manera inconsciente poder entrar en situaciones en las que va a sentir que no va a ser traicionado, ¿no? Y hay un refrán, digamos, que
que la autora nos los acerca, que es que no confía en nadie porque va a creer que todo el mundo lo traiciona. Y la mayoría de las personas que experimentan esta vivencia es porque han tenido traición en su niñez. La quinta herida, ¿no? Que es la herida de la injusticia, que lleva a la máscara del ser rígido. Hay mucha gente rígida, ¿no? Y es lo que experimenta la inequidad. Es el peor enojo cuando alguien tiene una herida de injusticia, porque es muy poco probable identificar lo que han vivido en su niñez. Al observar definitivamente estas reacciones desproporcionadas que a veces como que salen del control y no se sabe por qué es, ¿no? Y se cree de una manera justamente que es una situación injusta para la persona. Todas las personas que han sufrido en algún momento o han presenciado situaciones injustas, les cuesta trabajar esta herida porque tienden a la autodestrucción. Ya de por sí, en su infancia, han sido víctimas de injusticias diferentes y es una herida que se va cargando permanentemente, ¿no? Estas personas tienen mucho temor a equivocarse y son las personas, paradójicamente, que buscan la perfección. Y esto, la perfección que no existe, ¿no? Lleva muchas veces a la frustración. Este trabajo de esta herida, ¿no? Que es la herida de la injusticia, es un gran reto para poder sanar, para poder buscar justamente la flexibilidad y la humildad. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de trabajar esta sanación de estas heridas, que son 5 las que nos presenta Luis Borbón, estamos repitiendo patrones a nosotros mismos que ya nos dañaron en la niñez y de una manera inconsciente las seguimos teniendo y nosotros, si no las sanamos a tiempo, podemos dañar a la siguiente generación, que por lo general son nuestros hijos. Las heridas se muestran definitivamente en una comunicación donde hay chantajes, hay manipulación, hay control, ¿no? Y afecta mucho la relación de las personas entre unos y otros. Cualquier herida, como cualquier herida física, tiene una curación. Y para ese comienzo de esa sanación, lo único que nosotros necesitamos es decidir sanar. Y esa decisión de poder sanar estas heridas que nos llevan a tener máscaras, nos abre, digamos, un crecimiento en el aspecto emocional. Y, como bien lo he dicho hace un rato, esa sanación no depende de la persona que te acompaña en terapia, sino de la actitud y la decisión que tiene cada uno de poder aceptar, identificar primero la herida, ¿no? Analizar un poco las máscaras que usamos y decidir y aceptar cortar esta cadena que nosotros la vamos a ir arrastrando de generación en generación. Mochi. Gracias, Jackie. Efectivamente, construimos máscaras alrededor, digamos, de las diferentes experiencias que hemos vivido, de manera real, pero también imaginaria, ¿no? Escondemos la emoción que sentimos, pero también escondemos la emoción que no sentimos, ¿no? Para guardar las apariencias, para ocultar nuestros puntos débiles, para aparentar un estatus social, como ya les decía Ricardo, o para evitar que otros sepan lo que nosotros sentimos. Vamos construyendo diferentes máscaras
Y estas que ha señalado ya aquí no se presentan puras, sino que muchas veces están combinadas. Digamos, y la idea un poco de este taller es que podamos cada uno de nosotros identificar con cuáles me siento, digamos, que he estado en algún momento de mi vida con esa máscara y podamos emprender un camino hacia la autenticidad, ¿no? Usamos entonces esos disfraces, en algunos casos poco sanos, para funcionar en el mundo y vamos construyendo un ego, el tema del ego, vamos fabricando un ego como un mecanismo que nos sirve para protegernos fundamentalmente, ¿no? Protegernos y mostrarnos en función de lo que creemos nos va a facilitar la vida. Eh, y para liberarnos de alguna manera de estas máscaras, en primer lugar, como les decía, ya que hay que tomar conciencia. ¿Esto es mío? ¿Esto soy yo? ¿En qué crisis he pasado? Generalmente en los momentos de crisis nos damos cuenta que el camino que habíamos emprendido en una etapa de nuestra vida, eso lo decimos ya a personas mayores como algunos de nosotros, decimos, bueno, pero en nuestra vida hemos ido cambiando, sí, hemos ido regresando a la esencia, a lo que queríamos, porque determinadas circunstancias de la vida o determinadas máscaras nos hicieron creer que eso era lo que queríamos. Pero muchas veces las crisis podemos resignificarlas y podemos de pronto encontrar que ese no era el camino, no era la máscara que me representa, ¿no? Y el camino a la autenticidad entonces siempre está abierto. Y hay diferentes maneras y diferentes tipos y diferentes análisis sobre los, digamos, sobre las máscaras, ¿no? Liz Bordeaux tiene una muy interesante que incluso tiene toda una perspectiva corporal, porque es como incluso tu cuerpo va tomando forma y dependiendo del tipo de cuerpo, quienes están entrenados, por ejemplo, en el enfoque de Liz Bordeaux, puede identificar el tipo de herida prevalente, ¿no? Por la manera como se ha ido construyendo el cuerpo a lo largo de su historia, porque nuestro cuerpo tiene memoria y cuerpo-mente son idénticos, y espíritu también nos está ahí, digamos, mostrando nuestra herida, la misma característica del cuerpo. Pero hay también diferentes maneras de máscaras, o diferentes, digamos, identificación de máscaras. Una de ellas es el impostor, ¿no? Él muestra el miedo al fracaso, a ser descubierto, el rebelde, que tiene necesidad de probar que no le afectan las críticas y que actúa si no le importaran las opiniones del resto, esa es una máscara muy conocida. El perdedor o perdedora también espera que los demás le salven e intenta ocultar su miedo a tomar responsabilidades. Un tema de la responsabilidad que vemos mucho en el enfoque logoterapéutico, ¿no? Está el invulnerable, soy fuerte, nadie puede contra mí, ¿no? La persona que la utiliza quiere crear la ilusión que tiene poder y fuerza. El controlador, que conocemos muchísimo, la persona no solo intenta controlar su vida, sino que se empeña en dirigir la vida de los demás diciendo o supervisando qué es lo que le está sucediendo a otro, ¿no? El sitio donde tiene que estar tal objeto, ¿no? O la situación que se supone tiene que realizar, ¿no? O aconsejando al otro lo que tiene o no tiene que hacer. Y también pues hay otras máscaras, ¿no? La niña buena, el sufrido, sufrida, el siempre feliz. Y la idea es que nosotros nos miremos permanentemente. ¿Con cuál máscara estoy en este momento? ¿Con cuál me identifico o no me identifico, pero estoy actuando? ¿Cuál es tu máscara? La idea es que podamos reconocer, en primer lugar, con cuál me identifico, o sea, con cuál siento que he estado actuando, que no soy yo, pero es la máscara que he ido construyendo durante mucho tiempo, y e ir viendo, digamos, caminos, rutas de acción para la autenticidad, ¿no? Entonces, eso, simplemente ir identificando nuestros tipos de máscara. Ricardo, sí. Gracias, Edma. Sí, ahora hablemos de las mochilas, ¿no? Eh, Mochilas que cargamos todos los días, probablemente desde muchísimos años, piedras que vamos colocando permanentemente en dicha mochila sin darnos cuenta, y básicamente porque seguimos apegados, ¿no? a tal persona o tal circunstancia. Y como mochilas emocionales,
¿no? Podríamos hablar de situaciones vividas, recuerdos y experiencias no desapegadas. Y en este interín, en este proceso, eh, una mochila que todos cargamos de una forma u otra es el ego. Cuando, cuando no lo manejamos, cuando no lo administramos, trae muchas consecuencias. Cuando lo manejamos correctamente, el ego es bueno porque ayuda, digamos, a asumir retos, ¿no? Y siempre a dar ese paso, estar en actividad. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño cuento, un cuento muy pequeño, ¿no? Eh, Hu Song propuso a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba por el camino tropezó con una gran piedra, la recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra, igualmente la cargó. Todas las piedras con que iba tropezando la cargaba o las cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre? Que es un necio, respondió uno de los discípulos. ¿Para qué cargaba las piedras con que tropezaba? Dijo Jusón. Eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros le han hecho, los agravios sufridos y aún la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro paso más seguro. Pregúntense ustedes, ¿cuántas piedras tenemos en nuestras mochilas? ¿Cuántos temas no resueltos? Cuando el ego interviene, no somos capaces de entablar una conversación a efectos de poder precisar o aclarar o filtrar algún malentendido, voluntario o involuntariamente, que me miró, que no me miró, que me puso like, que no me puso like, que me dejó en visto, o tal o cual cosa. Entonces, nos vamos llenando nosotros mismos de nuestras propias piedras y no somos capaces de desapegarnos cuando en realidad, si supiéramos enfrentar y afrontar dichos eventos, podríamos tranquilamente filtrar y seguir fluyendo cuál es la idea. Miren esta figura, ¿no? Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Hoy practique el soltar, perdonar y dejar ir. Me pueden decir, Ricardo, es muy simple y muy fácil. Sí y no. Sí, en la medida que puedas tú identificarlo. Sí, en la medida que tengas actitud y que tengas decisión. Recordemos que somos libremente responsables para elegir. Y que evidentemente tenemos esa capacidad de decir qué quiero y qué no quiero. ¿Cómo poder ir soltando esas cargas emocionales? Lo importante es escucharnos y observarnos. Escucharnos y observarnos. Es quitarnos esa máscara que no es un acto que podamos realizar ideológicamente. Quitarse esa máscara es un proceso muy complicado que requiere un contacto muy profundo, un autoconocimiento muy fuerte. Con eso vamos a descubrir el personaje y la máscara que estamos utilizando. Recordemos que todos tenemos máscaras, todos sin excepción, unos más que otros.
¿ok? Entonces es preciso poder escucharnos, observarnos, decidir, digamos, desapegarnos de ese proceso, ¿no? Y con eso vamos a descubrir qué personaje y qué máscara estamos utilizando. ¿Para qué? Para que podamos confrontar. Ese proceso de identificar y quitarnos las máscaras nos va a interpelar. Y en esa interpelación vamos a ser conscientes de quiénes somos realmente y quiénes queremos ser. ¿Ok? Si realmente soy quien actúo o soy quien manipulo. ¿De acuerdo? Eso me va a permitir a mí poder tomar una decisión, por ejemplo, de decir, ok, yo decido cambiarme o cambiar y transformarme. ¿Y cómo hago ese cambio? No alimentando. ¿Y cómo no lo alimento? Controlando el ego. ¿Para qué? Para que podamos ser nosotros mismos, ser auténticos. Hace un momento se dijo la inautenticidad. Ponemos una cámara, perdón, ponemos una máscara y dejamos de ser nosotros, somos actores, ¿ok? Pero si queremos ser nosotros mismos, tenemos que tener esa capacidad de enfrentarnos y afrontar, ¿no? ¿Quiénes somos? Y preguntarnos quiénes queremos ser, ¿ok? Y ser auténtico implica hacernos responsables de nuestras necesidades afectivas y físicas para poder satisfacerlas. Porque a veces, muchas veces, perdón, requerimos que esa satisfacción venga de un tercero, cuando en realidad nosotros estamos en condiciones de proveernos esa satisfacción emocional o física. Nosotros somos las personas que tenemos esa capacidad de decidir, de elegir. Nosotros somos los que podemos ser felices, no dependemos de terceras personas, no dependemos de una máscara. ¿De acuerdo? A veces digo yo, la vida es un reto, no es una tragedia. Pero evidentemente tiene que estar acompañada de actitud, de perseverancia, de decisión, de elección, para poder quitarme esa máscara, enfrentarme y reconocer quién soy y qué es lo que quiero ser. Fíjense, acá hay dos preguntas que me gustaría puedan ustedes responderlas y evidentemente tienen la libertad de compartir sus respuestas. ¿Qué es lo que verdaderamente importa tener en tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente importa tener en tu vida? ¿Y qué has descubierto en este confinamiento con las restricciones que tenemos? Yo de un tiempo a esta parte digo lo siguiente, ¿no? Cognitivamente una persona puede ser brillante. Puede ser brillante. Pero si no sabe manejar habilidades blandas, si no sabe qué hacer con esas emociones que te generan, no vas a poder afrontar una situación como esta. Sarela dice, amor es el motor que mueve el mundo, lo cual es correcto, ¿no? Entonces, yo les, yo les dejo estas dos preguntas. ¿Qué es lo que verdaderamente importa tener en tu vida? ¿Y qué descubriste en el confinamiento con las restricciones que tenemos? Sandy Gamboa dice, mi familia. Y es importante, ¿no? El amor, tu familia, te permiten seguir adelante, seguir afrontando esta situación, identificarte o identificar qué máscara tienes, ¿no? Para seguir adelante. Gracias, Jackie. Bueno, Gisela dice, es importante tener tranquilidad, lo cual es correcto, ¿no? Para poder afrontar y mirar, para poder ver y observar el bosque, ¿no? Y no el árbol. Gracias, Jackie. Gracias. Justo Ricardo nombró algo muy importante, que son los apegos, ¿no?
Y el apego no se limita solamente a la persona. O sea, yo no voy a decir, tengo apego a cierta persona, ¿no? O a esta cartera, o a esta chompa. Sino también el apego va un poco más allá, va justamente a las reacciones que tenemos nosotros, a los hábitos, e incluso algunas imágenes que nosotros hemos ido desarrollando de nosotros mismos. Y de verdad, practicar el desapego significa deshacerse de una atadura muy grande, una atadura que a veces no nos ayuda. Y el desapego no significa amar menos, sino más bien es liberarnos, es poder dejar cadenas, ¿no? Dejar el miedo a la pérdida y el sufrimiento. Y, ojo, el desapego no es un sinónimo de pérdida, sino más bien es una ganancia, porque nos está llevando a vivir intensamente el presente, siendo conscientemente de lo único que nosotros tenemos, que somos nosotros. Esta lámina nos presenta, ¿no?, 3 formas de desapego: de lo material, de lo mental y de lo emocional. En lo material nos dicen orden y simpleza en tu diario vivir. ¿Qué podemos votar o regalar? Comentábamos el otro día con Emma y con Ricardo este famoso programa, porque se ha hecho viral, ¿no? De Kina Kundo, ¿cómo se llama, Mochi? Marie Kondo. Marie Kondo, ¿no? Que es capaz de poder sacarlo digamos, lo que no utiliza o lo que no tienes o lo que tú tienes apego para poder reorganizarte. ¿Te es fácil a ti botar o regalar cosas? Pregúntense, por favor, y les doy un minuto, unos segundos. ¿Tienen ustedes esa facilidad de desapegarse de lo material? A ver. ¿Sí? ¿No? Yo creo que es algo que cuesta mucho, sobre todo a las mujeres. Sí, yo soy muy desapegada. Dice, yo regalo todo. Muy bien, Sarela. No es fácil, absolutamente no. Ahí es donde vamos viendo, una vez más, esta unicidad de la persona. Esterdo dice, tengo las manos abiertas, regalo todo. Estela, perdón. Y Esterdo dice, algunos días sí, otros no tanto. Entonces hay que, digamos, como hacer esta práctica del desapego. Y es algo muy importante. En la parte del desapego mental, ¿no? Muchas veces encontramos ideas fijas y nos dicen, tú eres una idea fija que no sale del momento. ¿Qué idea fija puedes tú soltar? Que eres empático con otra persona, puedes ponerte en los zapatos de la otra persona, aceptas los puntos de vista de otra persona, ¿no? Entonces hay que, digamos, ponerse en este trabajo de práctica de desapego mental. Y el desapego emocional, que es, digamos, me acepto como soy, que es una práctica que se debe hacer muy seguido, muy, muy seguido. Soy sensible a las críticas, aprendo, porque de repente una persona no es de las personas que aceptan las críticas, pero comienza a aceptarlo. Y ya aceptarlo es comenzar a desapegarse. ¿Cuánto soy yo responsable de mi propia vida? ¿Dependo yo de otras personas para sentirme yo aceptada? Hay muchas personas que no pueden hacer nada sin la pareja, necesitan el amor de la pareja, ¿no? Para poder seguir viviendo. Hay personas que han aprendido durante la cuarentena a valerse por sí mismo, sin depender de la persona con que convive. Porque es necesario comenzar a hacer esos desapegos emocionales. Son parte del crecimiento de la persona. Entonces yo los invito a practicar estos 3 tipos de desapego: el material, el mental
y emocional. Y de esa manera vamos a sentir como que liberamos. Vamos rompiendo esta cadena de dependencia con algo o con alguien. Invito a completar las frases. No puedo ser feliz si no tengo, me siento seguro o segura cuando estoy en paz si... Puedes explicar el poner de los zapatos del otro y el desapego. Qué interesante, es justo la parte de la empatía. A veces yo digo, yo soy muy empático. Lo digo. ¿Lo soy? Ahí viene la parte de la autenticidad y el apego. Porque yo digo que lo soy, pero verdaderamente lo soy. Verdaderamente yo abro esta parte, digamos, de apego y desapego mental, o solamente lo digo, no, yo soy muy empático. Soy verdaderamente una persona capaz de poder ponerme en los zapatos del otro. Ahora, retomando las preguntas. No puedo ser feliz si no tengo. ¿Qué cosa te falta? Estas son frases de trabajo, de desapego, del apego que tenemos. ¿Quién se anima a contestarlas? Me siento seguro cuando tienes que serlo, no parecerlo. Lo que se ve no se pregunta. Siento que no me falta nada. No puedo ser feliz si no tengo árboles afuera de mi ventana. Miren cómo van comenzando a ir un poquito más allá. No necesariamente lo que tenemos en casa, sino lo que tenemos fuera de la casa, ya la ventana. A mi nieto el fin de semana. Y yo les voy a hacer una práctica, pero así como esta práctica, digamos, queda para que ustedes la vayan como masticando durante estos días, yo les voy a dejar una práctica también para que la hagan en el trayecto de una semana. Ahora no todos pueden salir, el ejercicio se llama el ejercicio de las piedras, pero a raíz justamente de ver que no todo el mundo puede salir a caminar, la idea es tener peso, ¿ok? Entonces, si yo no puedo salir, ¿ok? No puedo agarrar piedras que tengan diferentes pesos, hagamos una cosa. ¿Qué tenemos en casa? Botellas, agua, eh, harina, menestras, arroz, azúcar, y van a ser bolsitas del tamaño en el que tenga un peso, digamos, como de entre 300, 400, 500 gramos o un poco más. Los van a embolsar. Si es la piedra, a la piedra le ponen el nombre. Si es la opción en la que no pueden salir, pero sí pueden hacer el ejercicio, van a agarrar estas bolsitas y les van a poner el nombre, ¿no? Del apego, por ejemplo. Yo les voy a poner un ejemplo X mío. Tengo una bolsa de un apego grande. Entonces yo voy a poner mi botella con agua y le voy a rotular, ¿no? El apego al que tengo, ¿no? El apego al dulce. No puedo vivir sin el dulce. ¿Ok? Lo guardo en una bolsa. La idea es conseguirse una bolsa donde puedan ir poniendo todos sus apegos durante una semana. Tienen tiempo de identificarlos, tienen tiempo de darles un peso, porque de repente el apego de mi falda negra no es igual que el apego del dulce. Entonces yo voy a poder darle un peso diferente o un tamaño de piedra diferente. Yo las invito y los invito a que en una semana o más, o de repente se les ocurra hacer este ejercicio más días, carguen esa bolsa. Esa bolsa ya tiene un peso. Y es justamente
estos apegos que nos van cargando la mochila. Porque esa mochila de la que habló Ricardo no solamente tiene heridas, no solamente tiene máscaras, también tiene apegos. Y tenemos que ir soltando. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo después una vez que carguemos este bolso con el peso de nuestros apegos? Vamos a comenzar a elegir cuál es el primero que vamos a ir soltando, que vamos a ir desapegando. Una vez que yo haga el trabajo conscientemente del desapego, si es la piedra, boto la piedra porque me liberé. Si es botella con agua, libero el agua. Y si es algo sólido en la bolsita, lo libero. Porque quiere decir que yo ya he trabajado el desapego. Ojo, este ejercicio, ustedes pueden ir en una semana, definitivamente, guardando muchos apegos, muchas heridas. Va a demorar el curar, el sanar y el desapegar. Y la decisión de quién es, de cada uno de ustedes, de nosotros. Yo elijo qué carga me pesa más y la voy a liberar. Este es un ejercicio a mediano plazo, no es hoy día, por eso es que no pedí ningún tipo de material, pero yo los invito y les invito a que lo hagan, porque es una linda tarea para poder practicar el desapego y comenzar a sanar heridas, porque el apego y la herida está relacionada. No podemos cortarla. Definitivamente hay una unión. Y la consecuencia es la máscara de la que Mochi nos había hablado hace un rato. No se olviden. Hagan, por favor, esta práctica. Gracias. Gracias. Jackie. Nosotros, justamente ahora para seguir un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es soltar, porque el ejercicio a la que yo los he remitido es a poder soltar, a poder liberarnos. Ojo, no es que la mochila va a quedar liberada. Siempre va a haber algo que nos va a perseguir, pero sí le podemos bajar el peso. Entonces, una vez que nosotros trabajemos el ejercicio anterior, vamos a comenzar a soltar cargas, heridas y las máscaras. Yo quisiera ahora, con ustedes, trabajar estas afirmaciones. Y me gustaría que ustedes lo compartan por escrito de una manera que es para todos, o hay la opción en la que pueden hacerlo de una manera privada a Emma, a Ricardo o a mí. Estoy orgulloso de mí ¿por qué está orgulloso cada uno de ustedes? A ver. Esta es una afirmación que ayuda mucho justamente a la autoestima. ¿De qué están orgullosas o orgullosos? ¿Puedo hablar? Sí, Sarel. No, No, Gracias. perdón, Toti. Toti. Sí, Sí, gracias por permitirme estar con ustedes. a ti. Miren, yo ahora recién siento que soy una persona que confío en mí misma. He pasado por muchísimo y hasta ahora lo sigo pasando, pero he aprendido, primero porque me gusta estudiar, y después los años, que son muchos, me han dado cierta sabiduría, y todo eso que yo estudié, que experimenté y viví, a mí me daba pena no poder transmitirlo y que le sirva a otra persona.
Entonces, ahora, con una circunstancia muy triste que nos ha pasado en la familia, he comenzado a ¿qué te digo?, ayudar a mi familia más cercana en sus emociones, cómo llevar este tema. Y me he dado cuenta de que me están escuchando y está funcionando. Y todo lo que digo no es algo que se me ha ocurrido, es algo aprendido y es algo también que lo he vivido, o sea, es la sabiduría de la vida. Y me siento muy feliz de ver mis frutos, de mis esfuerzos, de tanta copiadera, de todas mis conferencias y poder transmitirlo especialmente a mi hijo, que es el papá de mi nieto, y que me escuche y ver los resultados, de ver que se siente bien, que me entiende y que él está cambiando mucho su forma de ver la vida, de entender cosas inentendibles, que es tan duro, como hablaban del desapego. Hoy día estamos, mañana no estamos. Y esos vacíos terribles que dejan las personas que queremos, ¿no? Y entonces es un trabajo muy fuerte, muy duro. El desapego es fuertísimo. Se necesita mucho haber desarrollado un espíritu muy trabajado para desapegarte de personas, cosas, ¿no? Pero yo estoy orgullosa, te puedo decir que me siento orgullosa porque he visto que todo lo que he estudiado y todo lo que he hecho está dando resultados y está dando frutos. Gracias. Gracias, Toti. Acá tenemos, gracias, te agradezco, tenemos por mi integridad, dice Sarela, Rocío por mi paciencia y buen humor, Estela, estoy orgullosa de mí porque me cultivo, estudio y me construyo todos los días. Kiara, estoy orgullosa de mí porque vivo haciendo un trabajo que me encanta y me permite estar al servicio. Alexia, ¿qué pasaría de mi máscara si mi máscara fuera mejor que mi verdadera cara? Esther, porque he superado grandes tribulaciones y estoy al frente de mi familia. También porque me gusta mucho ayudar. Cita, por ser desapegada a mi espacio propio, hago mi vida donde me encuentre. Esta situación me enseñó que nada es eterno y plano, todo cambia. Carmen, la forma que eduqué y formé a mis hijos. Hay muchas cosas de las que nos hacen orgullosos. Y estas afirmaciones justamente nos ayudan a soltar. Aprendo a soltar y aprendo que cuando algo pasa tiene un para qué, definitivamente. Y esto siempre lo repito yo. Cuando algo nos pasa, generalmente nosotros, por default, decimos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Si nosotros cambiamos ese por qué por un para qué, estoy aprendiendo a soltar, estoy aprendiendo a construir algo, a encontrar y llevarme por el camino para poder crecer, para ser mejor yo, no para los demás, sino para mí. Y es algo que nosotros tenemos que tener conciencia, siempre pensando primero en nosotros. Me proveo del amor, me amo y me acepto tal y como soy incondicionalmente. Esa afirmación hay que repetirla permanentemente, porque es el amor a uno mismo. Si uno no se ama, es incapaz de poder amar a otra persona. Y esa afirmación es cierta. Yo no puedo amar a alguien si no me respeto, si no me veo, si no me escucho, si no me reconozco, si no hago este autoconocimiento, reconocimiento y reconozco justamente estas heridas de las que hemos hablado hace un rato, estas heridas que cargamos desde chicos y que a veces no nos damos cuenta por qué reaccionamos o somos así. Creo en mí y en mi capacidad para salir adelante y tomar decisiones. Es una afirmación fuerte que todo el mundo debe hacerse todos los días. Afirmar en la capacidad que tiene cada uno de poder hacer las cosas, como nos acaba de compartir Toti hace unos minutos, ¿no? De esta primera pregunta. Estoy orgulloso de mí por... Entonces, después de leer estas afirmaciones, completar esta primera afirmación, porque estoy segura que uno está orgulloso de sí mismo por muchas cosas que uno va superando en la vida. Usemos justamente estas heridas
para poder crecer. Y yo siempre lo digo en los talleres donde nos encontramos. Lo primero que hay que hacer es aceptarlo y agradecerlo. Una vez que comenzamos a agradecer y agradecer, vamos a comenzar el camino del crecimiento. Mochi. Gracias, Edma. Muy buena pregunta la de Alexia. Me he quedado pensando en esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si mi máscara es mejor que mi cara? Debo entender si mi máscara es mejor que yo. Yo preguntaría, o repreguntaría, ¿mejor para quién? ¿Para el entorno? ¿Para el contexto? ¿O para uno mismo? Y hemos visto casos, digamos, muy similares a la pregunta, ¿no? En películas donde una persona suplanta a otra, ¿no? Y en esa suplantación hay una felicidad, hay todo es maravilloso. Pero cuando se enfrenta a su verdadera identidad, es decir, se enfrenta, se mira al espejo, ¿no? Cuando se mira, dice Alexia, para todos, cuando se mira al espejo, ahí se está interpelando. La máscara interpela al yo. Y es ahí donde tiene que tomar una decisión. Y esa decisión pasa por una transformación. La máscara te está mirando y estás mirando a la máscara. Si la máscara es mejor que tú, estás reconociendo que necesitas un cambio, que necesitas una transformación. Que quien eres como tal no te satisface. Pero quien supuestamente eres, la máscara, digamos, satisface a todo el mundo. Entonces la respuesta está ahí, ¿no? Evidentemente tienes que generar una transformación. Es los 8 pasos que mencioné hace un momento, ¿no? Observarte, autoconocerte, confrontarte, interpelarte y tomar la decisión para no seguir alimentando, en este caso, no seguir alimentando este yo que no te produce aparentemente ningún bienestar o no suma. Entonces la decisión la tienes tú, ¿no? De esa transformación. Y mira, se ha hablado hasta del desapego y la muerte, ¿no? Y a veces tenemos en una sociedad como la nuestra y básicamente latinoamericana, donde hay una fobia a la muerte, ¿no? No hablamos porque creemos que la llamamos, cuando en realidad la muerte es lo que da significado a la vida. He estado leyendo muchos de ustedes, ¿no? Dice, no voy a poner los nombres, dice, yo me afecto cuando las críticas vienen de mala manera. La otra persona me dio gracia y dice, yo no me desapego de los cachivaches, ¿no? O dicen, busco la aceptación de mis hijas. O soltar lo que no suma. Yo, digamos, en los talleres que doy o en las sesiones que aplico, yo utilizo 3 palabras que lo asocio con el tiempo, ¿no? Nosotros somos seres en el tiempo, pasado, presente y futuro. Y para el pasado utilizo el término desapegar. Sí, la muerte es el inicio de un nuevo comienzo, ahí está la plenitud. Utilizo el término desapego y lo asocio al pasado. Porque tengo que desapegarme del pasado. No es fácil. Pero debo ser consciente de que si yo necesito fluir, ojo, fluir futuro, debo de desapegarme del pasado. ¿Para qué? Para que en el presente no tenga que empoderar a nadie. Por ejemplo, yo no necesitaría o no necesito, y es una opinión personal, aceptación de nadie. Soy yo.
como Ricardo, con defectos y virtudes, pero que evidentemente trascender las apariencias, correcto. Pero evidentemente, ¿no? Tengo que estar observando y escuchando, porque si realmente quiero trascender, si realmente quiero dejar huellas, si realmente quiero vincularme sanamente, necesito transformarme. Yo necesito estar en permanente cambio. Necesito desaprender, para reaprender. ¿Ok? Y evidentemente en mi caso, 59 años no es fácil de la noche a la mañana, todo hay un proceso, pero es un proceso que tiene que ir, digamos, con actitud y perseverancia. Y es ahí donde viene esta pregunta, ¿no? Y tómense, por favor, 1 o 2 minutos, pero con esta condición, please, con una condición, no editen, no editen, escriban lo que piensen, lo que sienten en ese momento. ¿Cuáles serían esas 5 cosas? ¿Cuáles serían esas 5 cosas que quisieran hacer antes de morir? Ojo, 5 cosas que quisieran hacer antes de morir. Y para eso, yo necesitaría, en mi caso, desapegarme al rencor, al odio, a la tristeza, al que dirán, a la pena, a muchas cosas. Y no empoderar, a veces hay que destruirse para construirse con bases más sólidas, a pasados. ¿Sí? Hay un cuento o hay una historia que dicen, te vas destruyendo y Dios mira cómo te vas destruyendo, cómo el rompecabezas de tu cuerpo va cayendo. Y le dices a Dios, ¿y por qué no me ayudas? Y Dios le dice, no, no te voy a ayudar, porque lo que se está cayendo no lo necesitas, porque en tu reconstrucción ya no es necesario aquello que se fue, aquello que te desapegaste, porque no estás sumando, estás siendo una nueva persona. Entonces, en ese proceso, si yo tuviera que elegir 5 prioridades, 5 cosas antes de morir, ¿qué harían? ¿Qué escribirían? ¿Qué compartirían? Y en ese proceso, recuerden, van ustedes a descubrir cuáles son sus valores emocionales y las formas de pensar. Todos hemos estado expuestos a la muerte, ¿no? Con esta pandemia de un virus desconocido, hemos estado expuestos a la muerte. Y hoy por hoy, en mi caso, en menos de una semana, se han ido 10 personas que yo conocía. 10 personas. Cercanas o lejanas. 10 personas han muerto. Inclusive mi profesor de religión del liceo, del colegio. Murió la madrugada del domingo, lunes. Entonces, si yo tuviera que irme, y ahora que estamos hablando de máscaras y mochilas, ¿qué haría? ¿Cuáles serían esas 5 cosas que quisiera hacer antes de morir? ¿Alguien desea compartir? Yo quisiera compartir, pero no sé escribir. Lo tengo que decir. Dale, te escuchamos. Mira, así bien sinceramente, ¿ya? Las 5 cosas que yo quisiera tener o hacer antes de morir. Número 1, viajar. Apenas termine la pandemia, me voy a donde sea, en barco, tren, avión, lo que sea. Después quiero mudarme frente al mar. Yo quiero vivir mis últimos años viendo el amanecer y viendo el anochecer. Y quiero vender mi departamento, que vivo en San Borja, y me quiero ir a donde sea frente al mar, ¿ya? Después, lo que quiero tener es salud para poder disfrutar de la vida. Yo sé que todos tenemos momentos tristes, difíciles, duros,
pero pasan. Y uno tiene que estar enfocado en la vida, tiene que estar enfocado en la alegría, en los proyectos, en lo que te dé felicidad. Y yo quiero tener felicidad eternamente. O sea, no tener miedo también es una cosa importante, porque el miedo te paraliza y no te deja tener ilusión, ¿no? O sea, Correcto, ¿no? mientras que, y no soy apegada a nada realmente, pero sí hay algo que me da mucha felicidad, que es viajar. Gracias, gracias por compartir. Gracias, gracias. Bien, les agradezco mucho, le doy pase a, a, a A Emma. mí, a mí, sí. Bien, estamos un poco yendo del desapego, de las máscaras, para la búsqueda de la autenticidad y cómo les podemos dar algunas ideas de procesos personales que ustedes puedan emprender, digamos, recomendándole que sea acompañado también, porque eso favorece el autodistanciamiento, pero sobre todo incentivarles a este camino de la autenticidad, que puede ser largo, cada quien lleva su ritmo, pero que definitivamente está muy atado al tema del sentido de vida. Nosotros tres estamos, digamos, somos consejeros en logoterapia, la escuela del psiquiatra Víctor Frankl, donde él hablaba fundamentalmente del sentido de vida como el eje que te hace la diferencia en cualquier contexto que tú puedas haber estado. Por más difícil que esto represente, ¿no? Para Víctor Frankl, cuando estaba en el campo de concentración, su sentido en ese momento era salir vivo para poder dar a otros, para poder, digamos, llevar la idea de la resignificación frente a la pérdida, resignificación frente a los elementos de quiebre en la vida, ¿no? Y lo logró, porque lo que hizo fue cultivar su actitud aún en esas circunstancias, ¿no? Y entonces fue ese el sentido lo que lo hacía levantar todos los días, y es el sentido el factor fundamental de la autenticidad, es decir, cuando, digamos, vamos dejando las máscaras y vamos dejando las mochilas, pero no hay un sentido, vuelven a crearse nuevas máscaras y vuelven a crearse nuevas cargas. Entonces, lo que nos hace sostenibles en este camino de la autenticidad es siempre tener un sueño, un objetivo, es la coherencia en nuestra vida personal, lo que pensamos hacerlo, lo que significa el sentido también es nuestra propia identidad, aquello que nosotros elegimos porque nos sentimos en lo profundo, que es para lo que hemos nacido. Pero el sentido va más allá del objetivo o meta en la vida, porque también podemos tener lo que se llama el sentido del momento, ¿no? El sentido del momento implica saber elegir cada día, ¿no? Saber, por ejemplo, mi sentido en este confinamiento es pasarlo lo mejor que pueda, cultivando la actitud y sobre todo la aceptación. ¿Mm? Y eso es lo que a mí me motiva todos los días, el levantarme y el no estar preocupada o buscar preocuparme menos de una situación donde hay una gran incertidumbre, ¿no? Entonces, el tema del sentido es fundamental y aquí tenemos un ejercicio que también se los dejamos para que lo pensemos, ¿no? ¿Qué es aquello lo que, digamos, qué es lo que a mí me inspira y motiva profundamente? ¿Y qué es lo que pasaría, como bien dice Toti, dejando de lado el miedo? Porque el miedo es un gran paralizante. Tenemos miedo y creemos que ese miedo que nos fabricamos en la cabeza, a veces, o también es un miedo real, como el caso del COVID, que nos paralice, pero depende de nosotros, de la actitud como la que tomemos para poder siempre estar inspirados hacia ese sentido y tener un motivo para levantarse todos los días y soñar, ¿sí? Pero para eso también es fundamental, como hemos estado hablando, del amor a uno mismo, creer que podemos hacerlo, querernos de manera incondicional, ¿sí? Quererse no significa ser ególatra, significa también la humildad. ¿M? Quererse también implica la humildad, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que me inspira
y que me motiva profundamente. Y si me atreviese, ¿qué cosa haría? Y no hay que dejarlo para el final de nuestros días. Podemos nosotros irlo pensando desde ahora, ¿sí? Como dice Sarela, vivir como si fuera el último día de la vida, ¿sí? Y Estelita nos dice, yo quiero reír hasta ya no poder más. Hermoso. Abrazar a su madre, tener una casa de vitrales llena de luz y color, y es una gran artista de vitrales. Sarela, entonces imagínate, es lo que la motiva, el hacer con las manos, el color, la luz. Y fíjense qué hermoso, ¿no? Entonces ahí hay un motivo, una manera en la cual todos los días uno se puede inspirar y se atreve a hacerlo. ¿M? Entonces, hurguemos dentro de nosotros, mirémonos con calma, siempre, digamos, venciendo el miedo. ¿Qué haría? Esta es una pregunta de una coach muy interesante, que lo que busca es que las personas estén siempre inspiradas y orientadas a algo. Y también la logoterapia, obviamente, tiene esa, digamos, esa orientación, ¿no? De buscar que las personas vayan encontrando ese sentido de vida en el caminar de su vida, porque es el eje, es el hilo rojo, es la columna vertebral de lo que buscamos en esta vida. Entonces puede ser nuestro fin último, nuestro sentido último, o también pensar en el sentido del momento. Y un poco, ya para recapitular de manera general este taller, lo que buscamos es que podamos identificar cada uno, cada una, identificar y sobre todo reconocer qué cosa tenemos que soltar, desde lo material, lo emocional, lo mental, como nos decía Jackie, ¿sí? Y también perdonar, porque el soltar implica un acto de perdón, fundamentalmente de desprenderse del rencor que, digamos, va acompañado el no perdón, ¿sí? Lo que implica, digamos, liberarnos de aquello que nos hace daño, de lo que es tóxico, y cada día podemos ver, ¿esto me hace bien? ¿Esto que estoy sintiendo, que estoy pasando, me hace bien? Desapegarse es elegir todos los días. Y ese ejercicio, los ejercicios que tenemos a lo largo del taller, lo que buscan es que, digamos, despertar en nosotros la conciencia del desapego y de elección de lo que nos hace bien. Y el pensar siempre en el tema de la muerte, como nos decía Ricardo, no como como miedo, sino como, digamos, como una realidad, a través de la cual nosotros tenemos que buscarle que nuestra vida tenga un sentido, para que al final de ese camino podamos decir, lo logré, pasé, experimenté esto que quería hacer, porque para eso estamos encarnados de alguna manera, ¿sí? Entonces, el autodescubrimiento y la autoestima me permiten saber qué puedo y qué no puedo hacer con humildad. Cultivemos eso. Cultivemos ese autodescubrimiento y esa autoestima. Es un proceso largo, toma tiempo, cada quien tiene su ritmo, pero eso es fundamentalmente. Y la autenticidad implica ser responsable. Víctor Frankl hablaba de dos elementos fundamentales que están muy relacionados entre sí, que es la libertad, que no es irrestricta, es la libertad para elegir, pero sobre todo con responsabilidad. ¿Esto que hago me orienta a mi sentido de vida? ¿Mm? Y para ello hay que cultivar nuestra conciencia espiritual, lo que tenemos todos los seres humanos, que es esa capacidad de elegir, ese despliegue de la espiritualidad que nos permite transitar hacia el sentido. Solo cuando tenemos esa brújula interna aceitada, por decirlo de alguna manera, podemos ir eligiendo y eligiendo desapegarnos. ¿Esto me suma, no me suma? ¿Para qué lo tengo? ¿Para la máscara? ¿Para que otros digan, mira cómo ella tiene lo que él tiene, lo que yo quiero? ¿O para qué? ¿Mm? Y la autotrascendencia, que es fundamental en todo este tema de la autenticidad y de las cargas y de las máscaras, ¿no? Que me permite salir de mí mismo en el encuentro fecundo en el amor, hacia una causa, hacia una misión, hacia algo, salir. Y sobre todo, venciendo el miedo, ese ritmo del dar y del recibir con el mundo y a través del mundo, ¿sí? ¿Recibo lo mismo que doy? ¿Doy lo mismo que recibo? ¿Recibo lo mismo que doy? ¿Es rítmico o no es rítmico? Me debo preguntar eso siempre, ¿no?
Entonces, encontrar el sentido, descubriendo nuestros talentos, nuestras motivaciones, transitar, elegir bien y sobre todo ir pensando siempre que vamos a dejar huellas de sentido o no vamos a dejar. ¿Queremos o no queremos dejar huellas con sentido? Que son esas experiencias, digamos, que vamos dejando en el mundo, en otros, ¿sí? En nuestro entorno, huellas que son experiencias significativas, pueden ser desde un abrazo, un recuerdo, ¿sí? Un hecho material, emocional, generalmente más valioso cuando son, digamos, de tipo emocional, intangible, pero ¿qué huellas quiero dejar en mi vida? No lo voy a dejar para de aquí a unos años, puedo ir todos los días dejando una huella. Y desde ahí, desde mi autenticidad voy aligerándome de esas cargas. Entonces el sentido es como el principal factor para poder soportar todos los contratiempos y para, sobre todo, tener, digamos, una vida más vibrante, coherente, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final de este taller. Queremos que ustedes nos escriban en el chat o que puedan decir qué se llevan de este taller. ¿Qué se llevan? ¿Les ha dejado alguna huella? ¿Qué ideas les ha dejado? ¿Qué vivencias? ¿Qué proyectos? ¿Qué ideas? Que tienen que trabajar. Sí. ¿Qué pendientes tengo? ¿Mm? ¿Qué me llevo de este taller? Estela me deja pensar en todos los tipos de desapego que no son solo materiales o emocionales. El desapego, Elsie, María Elena, la importancia de afrontar los miedos y elegir lo que me hace bien sin máscaras. Estela, hay que trabajar, pero estoy muy optimista. Kiara, me dio ganas de leer el libro de Liz Borbó, sí, muy interesante. Lo Y tengo. tiene la parte corporal, Kiara es terapeuta psicocorporal, así que le va a encantar. Sandy Gamboa, sí, a mí también me dio curiosidad el libro, es un libro muy interesante, ¿sí? Muy profundo. Mochi, lo pueden pedir a Centras y se los reenviamos porque yo lo tengo en PDF. Claro, interesante. Estamos en centras.peru@gmail.com. ¿Qué más? Me voy muy estimulada para lograr mi completa realización. Maravilloso, Sarelita. ¿Qué más se llevan? Para nosotros es muy importante este feedback. Me llevo la práctica de las piedras, excelente. Uf, vamos a ver cómo estamos de aquí a un tiempo. Las máscaras que he ido usando día a día, es momento de trabajar en ellas y sobre todo aligerar la carga, dice Gisela. Excelente. Cita, me llevo ideas para seguir dejando apegos, amarme y aceptarme como soy. El amor a mi persona es lo más importante para ser feliz. Efectivamente, Cita. ¿Alguna persona más quiera Yo, compartir? A ver, Toti. y yo me llevo el cariño de ustedes, el deseo que nosotros sepamos mejor, mucho mejor las cosas para ser más felices y ese desprendimiento amoroso del corazón de ustedes para dar su tiempo, que ahora el tiempo es oro, para enseñarnos. Eso para mí no tiene precio. Ese acto amoroso, como dirían los budistas, el corazón amoroso que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Totita. Toti. Gracias, Toti. Gracias. Gracias, Toti. ¿Quién más? Ay, Inés ay, Nunca. hay Aprendí muchos. como día a día ir sacando las cargas, como día a día ir sacando las cargas que tenemos a diario y las heridas guardadas. Gracias, Inés. Silvia, me gusta la idea de pensar en 5 cosas para hacer después de la pandemia. Interesante. Mochi, Kiara, ¿me escuchas? ¿sí? Es que lo que pasa es que no sé qué pasa, que no puedo mandar el chat, pero yo soy María Esther Chamorro. Lo que Sí, pasa es que claro, estoy con el... Tercita. Sí, Dinos. bueno, acá te leo. Bueno, lo más importante ha sido poder hablar del desapego, no solamente material, ¿no? Sino del tema emocional. Y luego enfrentarse al tema de la muerte con serenidad, ¿no? Que eso es lo más difícil
y por eso estamos en una realidad de la muerte, entonces Sí. a cualquiera le puede tocar, y entonces oscila uno mucho entre el miedo y a veces la tranquilidad de encontrarse en la otra vida, o sea, es una mezcla de cosas, ¿no? Entonces hay que trabajar eso constantemente. Sí, Excelente. muchas Gracias, gracias, Esther. sí. Gracias, Esther. Gusto de Mochi, verte acá pronto. tenemos varios comentarios de A ver, Evelyn. sí, ¿qué dice Evelyn? Sacar de mi mochila las cosas que no suman a mí, que no me suman a mi tranquilidad y felicidad. Los 3 tipos de desapegos. Rocío, mucha curiosidad por encontrar mis máscaras para mejorar cada día. Sandy, me enseñó mucho, sinceramente es un taller que te deja pensando para que puedas ir mejorando con pequeñas acciones que al final son para ti. Muchas Claro, gracias. gracias. Muchas gracias, Carmen. Nos hace pensar y cuestionarnos más. María Isabel Eguren, he ingresado tarde, la disculpa por ahora. Nunca he pensado en 5 cosas que quisiera hacer antes de morir. Me lleva esa pregunta, muy importante. Con esa pregunta uno empieza a priorizar, ¿sí? Mucho para pensar, reconocer mis mochilas. Antes de dormir, ustedes pueden ponerse esa pregunta y durante los días siguientes van a ir apareciendo, ¿eh? Mucho, muy importante. Bueno, Y queda muchísimas grabado, gracias. María Isabel. Queda Queda grabado y va a queda YouTube. grabado, sí. Y bueno, estamos ahora al final, queremos más bien contarles un poco, tenemos nuestra web, Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología, ahí tienen más detalles sobre los cursos que estamos dando y sobre los servicios que damos, y además también sobre el cronograma. Tenemos muchas sorpresas y tenemos unas, digamos, actividades bastante intensas. Sería muy bueno que estén también en Facebook, le hagan like y que puedan ingresar, porque, por ejemplo, todos los jueves hay también, digamos, algunos textos de motivación. El martes tenemos una sorpresa muy interesante, que viene un gran autor de nivel internacional de logoterapia. Entonces inscríbanse en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en LinkedIn, estamos en varios. Quería más bien invitar brevemente para que Ricardo y, digamos, también Jackie y yo brevemente podamos contar, así 1 minuto cada uno, sobre lo que hacemos en los cursos. Ricardo. Eh, sí, gracias. Jackie, Sandy está pidiendo que le compartas el libro de Liz. Si lo puedes hacer por el chat, sería No, excelente. no porque no tengo el disco duro externo acá abajo. Ah, ok. Sí, Pero Sí, sí, que, sí. entonces tendrá que ser por el correo Escríbase, electrónico, ¿no? que pero es escriba el mejor correo y porque... yo mando a quien Sí, desee el link, sí. sí, Gracias. bien. En mi caso, a ver, yo ofrezco 2 talleres. Uno es taller Menos es Más y el otro es de la escasez a la abundancia. En el primero, Menos es Más, lo pongo en un solo ejemplo. Antes de la pandemia, eh, probablemente íbamos a UOM, Plaza Vea, Metro, Vivanda, Totus, casi todos los días. O por lo menos en los 7 días de la semana iríamos 4 o 5 veces. O íbamos a la bodega o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque como no teníamos ningún problema, simplemente me olvidé de comprar, regreso. Entonces no le dábamos importancia al tiempo, no le dábamos riqueza al tiempo. Sin embargo, aparece la pandemia y todos, por default, comenzamos a optimizar por miedo, por ansiedad, por incertidumbre, por angustia, por cualquier razón. Y nos llevó a pensar en salir una sola vez por semana o una vez cada 15 días para hacer las compras. Eso es menos, lo aplicamos en el día a día, en nuestras actividades personales o profesionales, vamos a poder darnos cuenta cómo podemos darle riqueza al tiempo y cómo podemos manejar esos rasgos molestos que permanentemente nos afectan y nos genera emociones negativas. ¿Por qué? Porque empoderamos. O la gran pregunta, ¿tengo mentalidad de crecimiento? Y en el caso de la escasez a la abundancia, eh, hablamos del niño interior, hablamos de la resiliencia, hablamos de la ciencia y el bienestar, hablamos de emociones positivas,
hablamos de valores, subasta de valores, y hablamos de una hoja de ruta. Si se dan cuenta es desde la A a la Z. ¿De qué manera puedo yo obtener, y no estoy hablando solamente de abundancia material, hablo de abundancia espiritual, ¿no? Entonces, esos son los dos talleres que yo ofrezco. Jackie. Jackie. A ver, yo ofrezco dos que están relacionados entre la logoterapia y el arte. Arteterapia 1, que ya ha tenido varios grupos, donde se trabaja la resiliencia, la autoestima, la creación de puentes para una comunicación no verbal, y más herramientas, pero siempre ligada al arte. Hacemos materiales para que puedan tener en casa ahora que, digamos, que no hay facilidad para poder hacer compras con materiales de reciclado. Hacemos materiales para aliviar el estrés, para poder mostrarle a quien tenemos, digamos, de lo que podemos hacer con materiales que tenemos en casa. Y el comparte en familia, que la idea es hacer trabajo como una terapia grupal familiar a través del arte, donde vamos a trabajar todo tipo de expresión, musical, corporal y artística. En la arteterapia 1, se hace el taller con un mínimo de 3 personas hasta 6. No trabajo con más de 6 personas en el grupo, porque se pueden hacer varios grupos, porque la idea es que cada uno pueda poder expresar lo que está trabajando. Es un trabajo muy, muy bonito, donde se van encontrando y van ganando herramientas de comunicación del arte y la persona. Y el comparte en familia, que es el trabajo familiar, donde no importa la edad, porque todos somos artistas y como lo vimos en el taller anterior, los adultos tenemos que trabajar el niño interior. Ok. Bien, yo tengo 2 talleres que están, digamos, muy integrados entre el tema de la logoterapia y la conciencia corporal. Mientras la logoterapia trabaja la conciencia espiritual, la conciencia corporal nos ayuda a activar la parte espiritual, en tanto que vamos autoconociéndonos. Entonces, escucha tu cuerpo y tus emociones, lo que hace es propiciar que las personas vayan conociéndose y sobre todo cuidándose para que desde el autocuidado podamos ser responsables de nuestra propia vida. Entonces, se trabaja mucho ejercicios psicocorporales, respiración consciente, movimiento consciente, trabajamos también con algo de bioenergética, de análisis bioenergético, pero sobre todo mucha arte somática, meditación, meditación en movimiento, si se quiere, se trabaja todo ello. En autogestión emocional en tiempos de incertidumbre, específicamente también desde lo corporal, se trabaja cómo puedo yo autorregular y cómo puedo canalizar el miedo y la ansiedad que están enquistados en el cuerpo a partir de la incertidumbre, de una serie de vivencias que pasamos en el confinamiento para vivir de manera resonante. También hay ejercicios específicos de terapia, por ejemplo, la terapia de liberación emocional o EFT, se trabaja también con micromovimientos, con respiración consciente, con mudras de las manos, pero sobre todo con un conjunto de ejercicios para que uno se conozca, pero que pueda autorregular toda esta parte emocional que puede estar no canalizada, ¿no? También son 3 sesiones de 1h30 los fines de semana. Visiten, por favor, la web. En la web de Centras hay detalles sobre cada una de ellas y pueden contactarnos en centras.peru@gmail.com. Y aquí estamos los tres somos consejeros, terapeutas y facilitadores, y agradeciéndoles su presencia hoy día y siempre atentas a su visita, y además que puedan participar tanto en las redes sociales como en los eventos públicos que tenemos. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por su presencia y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Adiós. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas Tchau, noches. boa noite para todos. Sí.
Gracias, buenas noches. Gracias, Mochi. Felicitaciones, muy lindo. Gracias, Gracias. Maru. Muy enriquecida, Mochi. Ay, gracias, Marujita, qué gusto. Encantada, te felicito, me encantó verlos todos realmente muy claros, excelente y con mucho aprendizaje. Gracias, Voy a poner Maru. muy en práctica todo lo aprendido. Gracias, Maru. Gracias. Gracias, gracias de verdad. Ya está el- Qué linda la gente que te conoce todavía se acuerdan de ti. Very good. Buenas noches, muchas gracias, señorita. Gracias, Rosario. Gracias. Sí, gracias. Chao, chao. Qué bien, Mari.